más solamente en lo que vamos a dar lectura en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, de los versículos Deuteronomio capítulo 8, de los versículos del 1 al 10, como preámbulo para el mensaje de esta tarde. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 10, y les invito a que podamos hacerlo todos juntos. Si ya lo tenemos, la palabra de Dios dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Vamos a escuchar, hermanos, ahora el mensaje bendición especial a cargo de nuestro pastor, el presbítero Víctor González Esparza. Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito para que oremos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para la reflexión de esta tarde. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para meditar en ella. Guíanos y háblanos, Señor, con el mensaje que tienes preparado para nosotros para este momento. Y que, Padre, podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta ahorita, hermanos, hemos visto cómo el Señor a su pueblo le está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Guarda, cuida, actúa, esto es lo que vas a tener que hacer. Y parecería que el Señor solamente tiene exigencias para su pueblo, pero no es así. No es así, hermanos, porque sí, es cierto, hay exigencias, pero también hay bendiciones. Y a veces, hermanos, en las bendiciones es donde pocas veces ponemos atención a lo que el Señor nos pide. Porque sí, es cierto, Dios nos va a bendecir, pero siempre va a haber un antecedente que tiene que ver con la obediencia. Hay que recordar que dice aquella ley de la física que a toda acción corresponde una reacción. Y tenemos que entender que en términos de la ética, todo comportamiento que nosotros llevemos a cabo tiene una consecuencia. Algunos dicen que es el karma que llega a la gente. No, no es el karma. Simple y sencillamente es entender que si actuamos mal, mal nos va a ir. Si actuamos bien, bien nos va a ir. Y en ese sentido, hermanos, es que la relación con Dios debe ser una relación, lo hemos dicho ya en algunas ocasiones a raíz de este libro, que debe estar basada en el amor que le debemos tener como pueblo a Él. ¿Por qué? Porque Él ha hecho grandes y maravillosas cosas. De hecho, recordemos que algunos de los salmos se refieren a Dios en ese sentido. Con mano poderosa Dios ha hecho esto, ¿sí?
y pasajes llenos de confianza los tenemos a lo largo de toda la Escritura. Y en este caso, hermanos, en la lectura que hicimos, voy a comenzar con el final, ¿sí? Porque de ahí parte todo. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. La bendición especial que Dios le está prometiendo a su pueblo es estar con Él. No pensemos nada más en la provisión, porque sí, habla de vas a comer y te vas a saciar, pero no solamente tiene que ver con esa provisión diaria, que efectivamente sí, hermanos, es una bendición muy especial la que tenemos en ese sentido de parte de nuestro Dios, porque ¿cuántas veces al día comemos, hermanos? Mínimo 3. Exactamente, desayuno, comida y cena. Y hay quienes más porque entre el desayuno y la comida viene un aperitivo, entre la comida y la cena viene otro, entonces a veces son más. ¿Cuántas veces hemos dejado de tener el alimento 3 veces al día en nuestras casas? Ni una vez, a menos que nosotros no lo preparemos, ¿verdad? Pero el alimento ahí está, la provisión ahí está. Entonces lo tenemos, en ese sentido tenemos esa provisión. Pensemos, hermanos, en cuánta gente a veces hay días en que no puede tener ni siquiera un bocado durante todo el día. Y no solamente un día, sino durante varios días. ¿Qué es lo que hace diferente esa situación? Pues que nosotros somos hijos de Dios y Él nos cuida. Nos cuida como no tienen una idea. Por eso Jesús decía, si nosotros o si ustedes como padres terrenales le dan lo mejor a sus hijos, ¿qué no dará nuestro Padre Celestial? Que son para Él su más preciado tesoro. Recuerden que el Salmo número 8 dice que el Señor nos ha puesto por encima de toda la creación. Somos la corona de la creación de Él. Entonces, Él nos va a prometer y lo promete su presencia. Y esto es importante, hermanos, porque no vivimos solos, no estamos solos. Estamos amparados bajo el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y buscan su nombre. ¿Sí? Entonces, para nosotros esa bendición, el de la presencia de Dios, hermanos, es algo significativo. ¿Por qué? Porque sí tiene que ver con el alimento, sí tiene que ver con muchas otras cosas más, pero principalmente con el hecho de saber que Él está ahí a nuestro lado. Y sí, pensemos, como padres, ¿en qué momento dejamos de estar al lado de nuestros hijos, hermanos? Estén con nosotros ahí al lado o estén lejos, pero estamos ahí, estamos al pendiente, estamos ahí hablándoles, preguntándoles cómo va todo, o sea, nos preocupa a la distancia. Imagínense Dios, ¿qué distancia hay entre Dios y nosotros, hermanos? Esa sería de nosotros para con Él, no, de Él para con nosotros. ¿Qué distancia hay entre Dios y nosotros? No hay distancia, hermanos, no hay distancia. En nosotros sí, hacia Él sí hay a veces distancia de por medio. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de orar. ¿Cuántas veces sucede que ahí a lo mejor en todo el día y oramos para lo básico, para lo necesario? ¿Sí? A veces hasta se toma a chiste eso de que no, hermano, es que yo oro 5 veces al día. Y son bastante veces al día. A ver, dígame, ¿cuándo ora? Cuando me despierto le doy gracias a Dios, cuando desayuno oro, cuando como oro, cuando ceno oro, cuando me voy a dormir oro. Ahí está, hermano, 5 veces. O sea, sí, pero ¿eso qué tiene de extraordinario? No tiene nada de extraordinario eso. Entonces, el Señor viene en este pasaje con bendiciones de manera muy particular. Pero les decía, siempre hay una acción para que haya una reacción. Primer versículo, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y vean lo que dice ahí, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Es decir, obedece a Dios. Regresamos nuevamente a la relación de nosotros padres con nuestros hijos. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Son obedientes, hermanos. ¿Los castigamos cuando son obedientes? ¿Los regañamos cuando son obedientes? Al contrario, los premiamos y estamos ahí, le concedemos, si no todo, cuando menos buena parte de lo que nos piden, pero porque son obedientes. Si nosotros padres pedimos a nuestros hijos obediencia, ¿por qué Dios no nos ha de pedir obediencia, hermanos?
A veces nos quejamos de Dios, pero no nos ponemos a pensar en que Él es el dueño y soberano de todo lo que existe, de todo, absolutamente de todo lo que existe. ¿Se acuerdan cuál fue la frase que Job expresó cuando su esposa lo instaba a matarse, a suicidarse? ¿Qué dijo ahí Job? Yo siempre considero 3 frases de Job importantes en el libro, y esa es la primera. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, él sabía perfectamente que Dios estaba por encima de todo. Por encima de todo. ¿Sí? Hace rato mi esposa y yo platicábamos acerca de la incertidumbre que nos dio el saber que teníamos que dejar el coche aquí afuera. Porque decía, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar en lugares donde dejar el coche así, desaparecen. Si no todo completo, cuando menos algunas piezas le hacen falta. Y decíamos, pues tenemos que entender que si Dios nos lo dio y si Dios quiere quitárnoslo, su nombre sea bendito. Que sí, que uno se pone a pensar cuánto esfuerzo nos costó el adquirirlo, pero aún así, yendo al pasado, porque lo que dice aquí en el versículo número 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. O sea, hay que recordar, y recordaba precisamente la forma en la que nosotros adquirimos nuestro vehículo, hermanos, créanme, fue una bendición de Dios, una bendición completamente de Dios. ¿Por qué? Porque para empezar yo no tengo manera de cómo comprobar mis ingresos ante las instituciones financieras. Lo conseguimos a través de una hermana nos hizo favor de comprar el coche. Al principio salió a su nombre y después ya lo regularizamos. Pero lo que nosotros cotizamos, hermanos, créanme, nosotros cotizamos un vehículo más sencillo. Y ella nos ayudó y conseguimos este vehículo equipado. Y es más, nosotros no habíamos pensado que el coche fuera con la cajuela. Nosotros pensábamos en el Chevy, pero en el que no traía cajuela, no trae cajuela. Sí, que parece, había un Renault que le decían zapatito, ¿se acuerdan? Bueno, más o menos así algo habíamos pensado. Pero dirección manual, sin estéreo, sin aire acondicionado, nada. Y lo que nosotros habíamos cotizado, ella nos ayudó y fue gracias a Dios, nos dio el coche que tenemos. Y entonces tenemos que entender, y le decía hace rato a mi esposa, pues amor, tenemos que confiar en que Dios va a cuidar de nuestro vehículo. Y van 2 noches y el vehículo ahí está tranquilamente. ¿Sí? Pero dice, te acordarás. Y eso es algo de lo que a veces se nos olvida, hermanos, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas majestuosas no ha hecho el Señor con nosotros? Bastantes. Yo creo que aquí tomaríamos lo que Juan decía, que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en el mundo libros para poder escribirlas. Y si nosotros tomáramos una libreta de 200 hojas y empezáramos a escribir, a hacer un diario de todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿en cuánto tiempo creen que nos acabaríamos esa libreta de 200 hojas? Rápido nos lo acabaríamos. Porque cada día tendríamos que decir como Jeremías, nuevas son cada mañana tus misericordias, y por eso cada día podemos despertar. Y al anochecer nos vamos a dormir y podremos expresar, como decía el salmista, yo me acosté y me dormí porque Jehová me sustentaba. ¿Sí? Entonces hay que recordar, y el Señor le dice a su pueblo, acuérdate todo lo que yo hice contigo a lo largo de estos 40 años en el desierto. Pero antes que nada dice, estos 40 años en el desierto tuvieron la finalidad de afligirte, probarte y saber lo que había en tu corazón. 3 cosas, fíjense nada más. Nosotros cuando vemos la historia del pueblo de Israel en el desierto, solamente pensamos en lo bueno que vivió el pueblo de Israel, pero también hubo su lado negativo. Dice aquí el Señor tomó ese tiempo para afligirlo. Hermanos, ¿nos hemos puesto a pensar en el sufrimiento que pasó el pueblo de Israel en el desierto? Empezando por el clima. Temperaturas extremas. En el día demasiado calor y en la noche demasiado frío. Cuando uno está en el desierto, en esas condiciones, hermanos,
En la noche, en el mero desierto, se oye nada más así como que truena, tra, tra, tra. Son las rocas que se parten por esos cambios de temperatura tan bruscos que hay. Imagínense caminar. A veces criticamos al pueblo de Israel porque cuando no tuvieron agua le reclamaron a Moisés. Pero hermanos, si nosotros a veces con un día que no tomemos agua ya estamos reclamando, imagínense el tramo por el desierto. No tener agua, no tener alimento, no tener un cobijo donde poder guardarse el día y la noche, más que lo que Dios hacía. Pero Dios utilizó ese tiempo para afligir al pueblo de Israel, porque recordemos, hermanos, que ese transcurrir por el desierto no fue nada agradable, fue consecuencia del pecado que cometieron allá en el monte Sinaí cuando edificaron el becerro de oro. Y hay que recordar, ¿por qué 40 años? Porque fue un año por cada día que llevaban desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Si hubieran sido 50 días, hubieran sido 50 años. ¿Sí? Pero ahí está. Dios tuvo que afligir porque dijo, todos los mayores de 20 años tienen que morir y no van a entrar a la tierra. Los probó. La primera prueba para el pueblo de Israel ya en el desierto, hermanos, la consigna Moisés allá en Éxodo capítulo número 14. Cuando iban caminando y de repente llegan al mar y luego voltean hacia atrás y viene el ejército de Faraón. ¿Para dónde irse? Y solamente hubo una orden de parte del Señor. Se lo dijo a Moisés. ¿Por qué? Me reclaman. ¿Por qué están así como están? Di a mi pueblo que marche. Y ese era un acto de fe, hermanos, porque había que ir por el mar. E imagínense, hermanos, lo que representaba para el pueblo de Israel esta situación. Y más porque no tenía mucho de que nuevamente se habían reencontrado con el Señor. Habían pasado 400 años en Egipto. Y en esos 400 años la voz de Dios estuvo apagada. No hubo manifestaciones de Dios en ese tiempo. Y de repente se les presenta así. Vienen las plagas y pudiera ser que, bueno, nos convencemos, pero estando ahí en el desierto, no es tan fácil decir, vamos a caminar, ¿cuándo? ¿Por dónde pasamos? ¿Por dónde pasamos? No nos podemos regresar porque viene el ejército de Faraón ya sobre nosotros. No era nada fácil la situación, pero ahí dice el Señor, yo utilicé esos 40 años para probarte, para saber de qué estabas hecho. Y dice en la tercera cosa, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel? ¿Confianza y seguridad en el Señor? No la había. Por eso reclamaban a cada instante. A veces la misma Escritura se compadece de Moisés cuando dice que a Moisés le tocó lidiar con un pueblo contumaz y rebelde. Imagínense, hermanos, cuántos corajes no hizo Moisés con el pueblo de Israel. Tan es así que en aquella ocasión que lo visita Jetro, le dice, Moisés, mira, no quieras arreglar los asuntos de todo el pueblo, júntate gente, haz un equipo de trabajo para que esté sobre 100, sobre 50, sobre 10, que ellos arreglen las cosas inmediatas y ya cuando sea un problema mayor que venga ya contigo, porque si no te vas a enfermar y hasta te puedes morir. Pónganse a pensar, hermanos, todos los corajes que hizo Moisés, ¿sí? Y entonces el Señor utilizó este tiempo para saber lo que había en el corazón del pueblo. Y para rematar, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué situaciones? Y para todavía darle más, reitera, te afligió, te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y vean, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La fortaleza que debía tener el pueblo de Israel
el saber que si había necesidad, Dios iba a estar con ellos. Dios no los estaba dejando, no los dejó en el transcurso del desierto, hermanos. Y lo manifestó con la columna de fuego por la noche y con la nube durante el día. Los cuidados de Dios a su pueblo estaban en ese momento. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Fíjense nada más lo interesante del asunto. ¿Por qué se pueden hinchar los pies, hermanos? Número 1, por caminar mucho. Número 2, por falta de agua. Sí. Falta de agua y exceso de sal, sobre todo. Y dice, ninguna circunstancia hizo que tuvieras problemas de salud, porque al final de cuentas es esto lo que quiere decir el Señor. No tuviste problemas de salud. Yo te cuidé, yo te amparé, yo estuve contigo. Esta frase de tu vestido nunca se envejeció, créanme, hermanos, que es realmente importante. Porque si lo analizamos, sí, a lo mejor el pueblo de Israel salió con animales, pero ¿recuerdan cuántos salieron? Entraron 70, pero se calcula que aproximadamente 2 millones de judíos salieron de Egipto. Imagínense, hermanos, ¿cuánto animal necesitarían para hacer la vestimenta de cada uno de ellos? Y en el desierto no iba a ser tan fácil. No iba a ser tan fácil. Y ahí están los milagros de Dios. Dios haciendo milagros con su pueblo. Y por eso la reflexión, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Es decir, sí, vas a andar por el desierto, yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo, pero cuando te lo merezcas, ni modo, mijito, vas a recibir el castigo. ¿Qué dice la psicología hoy en día, hermanos? No toques a los hijos porque los vas a traumar. ¿Sí? ¿Y qué dice Dios? Tócalos. Nada más de que hay una advertencia. Tócalos, pero no los lastimes. Puede ser contraproducente, hermanos, pero no es si lo analizamos bajo el punto de la justicia. Porque, hermanos, ¿cuántas veces al corregir a nuestros hijos no lo hicimos como un acto de justicia, sino descargamos nuestro coraje en el castigo que le infringimos a ellos? Por eso dice el Señor, cuida tu mano de hacerle daño a tus hijos. Sí, corrígelos. Y lo está diciendo aquí, así como el padre castiga a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Por qué? En otro texto de la Escritura dice, porque Jehová al que ama, castiga. Pero inicia diciendo, reconoce. Fíjense, primero dice, recuerda. Te acordarás de todo el camino. Ahora aquí dice, reconoce en tu corazón. Traer todo lo que Dios ha hecho, tanto lo bueno como lo malo. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y te introduce en la buena tierra, hermanos, hay que también darle su dimensión exacta. ¿Por qué? Porque no iba a ser tan fácil para el pueblo de Israel conquistar la tierra prometida. Había otras naciones ahí. Y el Señor dijo, tú vas a llegar y vas a tener que limpiar toda la tierra que yo te voy a dar, porque quiero que seas un pueblo santo y no te contamines de absolutamente nadie. Pero en términos militares, el pueblo de Israel no estaba preparado para la batalla. No lo estaba. Pues venían por el desierto. ¿Qué tiempo tuvieron para armar un ejército? ¿Dónde pudieron armar, valga la redundancia, crear todas las armas para la guerra? Por eso el Señor muchas veces le dijo a su pueblo, tú no te preocupes porque yo voy a pelear por ti la batalla. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, sin mover un solo dedo, vio sus enemigos derrotados? Varias veces, hermanos. El pueblo escuchaba que a lo lejos el estruendo y los gritos y decía, pues, ¿qué pasó?
y al día siguiente cuando iban a la batalla se encontraban a los enemigos destruidos. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos. Por eso dice, yo te voy a introducir en esa tierra que le juré a tus padres que se la iba a dar. Y es una tierra, como dice aquí, fíjense cómo la describe. Primero una buena tierra. Luego tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, es decir, tierra donde hay mucha agua. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos y de aceite y de miel. Tierra que produce. En Israel todo lo que se siembra se produce. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Es decir, una tierra que te va a producir todo lo necesario para que vivas. Una buena tierra, como lo dice al principio. Aquella zona se conoce como la media luna de Mesopotamia. ¿Sí? Y yo les comenté en alguna ocasión, la tierra de Israel y nuestro país están en latitudes semejantes. Y por eso nuestro país se le ha caracterizado como el cuerno de la abundancia. Tenemos todos los climas, tenemos mucha fauna, tenemos mucha flor. Los ecosistemas que hay en nuestro país son los que prácticamente hay en todo el planeta. Por ejemplo, ¿sabían que Michoacán tiene todos los climas que hay en el mundo? Tiene lugares fríos. Tiene lugares templados, tiene lugares calientes, cálidos, desérticos. O sea, tiene de todo, hermanos, tiene de todo Michoacán. Se produce de todo. Y me llama la atención que lo que Michoacán produce es tremendamente bueno. ¿Sí? Y hermanos, esto es bendición de Dios. Esto es bendición de Dios. Y creo que nosotros no podemos hacer otra cosa más que disfrutar de la bendición que Dios nos da, que es su presencia entre nosotros. Dios está en medio de nosotros. Alabemos y glorifiquemos su nombre. Dios ha prometido estar con nosotros. Fíjense, el Señor Jesús dio la tarea de la gran comisión, pero también le dijo a sus discípulos, he aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos que Dios está con nosotros? Pues alabemos y glorifiquemos su nombre, porque las bendiciones de Él lo dijo, cumple, y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Claro, hay que recordar que así como podemos estar en la abundancia, podemos estar en la escasez. Y tenemos que disfrutar la abundancia y tenemos que disfrutar la escasez, porque si esa es la voluntad de Dios, Él sabe por qué lo hace. Y en nosotros siempre debe haber un acto de humildad y de gratitud a Dios, porque si algo no va a fallar en Él, es su presencia en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.